Bueno, yo soy una persona práctica en mi vida diaria y también como magistrada, como jueza, que vengo de carrera del Poder Judicial y llegando al Tribunal Constitucional en el 2018. Soy práctica y de manera práctica le voy a exponer la situación en República Dominicana con relación al tema de las medidas de reparación de sentencias estimatorias, específicamente en los casos de amparo y algunas que otras en casos de acción directa de inconstitucionalidad. Bueno, pero para comprender bien el tema, debo significar la competencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y ella está prevista en el artículo 185, en el artículo 72 de la Constitución Dominicana y también en la Ley 137.11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Así, de igual manera, en el artículo 65 de dicha norma. Esto para poder comprender el contexto de lo que voy a poner como ejemplo algunas sentencias del Tribunal Constitucional. La Constitución crea un conjunto de mecanismos a los fines de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales. Específicamente, en el artículo 185 se establece, e igual como decía en su ley orgánica, revisa las decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgadas provenientes del Poder Judicial. De igual manera, tiene un control preventivo sobre los tratados internacionales y también decide sobre los conflictos de competencias que surjan entre los poderes del Estado y entre órganos constitucionales. Asimismo, revisa las decisiones en materia de amparo dictadas por los tribunales de primer grado, quienes son los competentes para conocer sobre la acción de amparo, y de igual manera revisa las decisiones en materia de derecho electoral emitidas por el Tribunal Superior Electoral. Parte de los valores que sustentan las atribuciones del Tribunal Constitucional, como le vengo comentando, se encuentran reconocidos en el artículo 8 de la misma Constitución, que habla de que República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, cuya función esencial es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a la dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y de todos. En armonía con esta función también tenemos el artículo 68 de la Constitución, que expresa que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a sus sujetos obligados o deudores de los mismos. Dicho esto, y en cuanto al tema que nos ocupa, que son las medidas reparatorias en caso de sentencias estimatorias sobre derecho, realizo un breve abordaje desde la perspectiva de República Dominicana, entendiendo que es propicia la ocasión para intercambiar las diferentes prácticas o buenas prácticas y competencias de los tribunales constitucionales presentes en esta actividad. En este sentido, y conceptualizando brevemente a qué se refiere la cuestión de las medidas reparatorias, hemos consultado algunas doctrinas académicas y han hablado de manera conjunta que la reparación integral es un derecho que busca reducir el alcance de los daños, de las pérdidas y prejuicios ocasionados a las víctimas y a las necesidades individuales y colectivas. Ha sido internacionalmente reconocido tanto por la doctrina académica como por la doctrina jurisprudencial que esta reparación integral comprende modalidades individuales a través de restitución de derechos, indemnizaciones monetarias, rehabilitación, así como modalidades de reparación colectiva que incluyen medidas de satisfacción y garantías de no repetición, sin perjuicio de otras modalidades de reparación reconocidas por órganos internacionales de protección de derechos humanos.
Según la doctrina, existen diversas modalidades, como le vengo diciendo. En el caso de la restitución, es una institución que, como sabemos, pretende devolver a la víctima al estado anterior en que se encontraba antes de la producción del daño. Se encuentra contemplada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de la República Dominicana, en el artículo 91 de dicha ley, que indica claramente que el juez apoderado está facultado para prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del daño fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a un goce, a su pleno goce y ejercicio. En ese sentido, y en tanto a la restitución se refiere, el Tribunal Constitucional ha tenido algunas jurisprudencias interesantes. En un caso de reintegro de un trabajador a su puesto de trabajo que había sido desvinculado y el pago de prestaciones dejadas de percibir, así como devoluciones de bienes detenidos de manera arbitraria, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. La última sentencia en este sentido es la TC 0933 del 23, en el que un militar retirado no había recibido los beneficios que le correspondían de conformidad con su ley orgánica, y en ese sentido el Tribunal Constitucional dijo, cito, procede declarar procedente la acción de amparo de cumplimiento, ordenar al Comité de la Policía Nacional enviar por escrito a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones la orden de pago por concepto de prestaciones laborales que le corresponden al accionante, que será igual al último sueldo devengado por su grado o rango, multiplicado por el número de los años que prestó a la institución en cumplimiento a los artículos 112 y siguiente de la Ley 590-16, además en cumplimiento del artículo 62 del reglamento interno de dicha institución. De igual manera, en la sentencia TC 0263 del 23, en el marco de una solicitud de devolución de bienes retenidos de manera arbitraria por el órgano acusador, en este caso el Ministerio Público, el tribunal dijo, en el presente caso, el alegato sostenido por la parte accionada Procuraduría Fiscal de La Vega de que la motocicleta cuya devolución se solicita fue robada del depósito de la Fiscalía no puede ser sustentado como excusa o justificación para no cumplir con lo solicitado, pues los representantes del Ministerio Público no pueden eludir su responsabilidad de conservar la cadena de custodia de los bienes sometidos a su cargo, sin ocasionar daños o deterioros por falta, negligencia o descuido sobre los bienes que le han sido confiados. En este sentido, ordenó la devolución de una motocicleta igual a la que habían retenido y que argumentaban había sido sustraída de sus depósitos y de igual manera ordenó una indemnización a favor del reclamante. En cuanto a reparaciones individuales, estas deben reflejar el daño experimentado por los individuos en particular y se dirigen a sus necesidades personales. Se debe considerar no solo la gravedad de los daños, sino también las particularidades que éstas presentan respecto a cada grupo que conforma el universo de víctimas. La indemnización debe considerar, en primer lugar, el daño físico, en segundo lugar, el daño moral y no material, como resultado del sufrimiento físico, mental y emocional. Y en tercer lugar, daños materiales que incluyen la pérdida de ingresos, lucro cesante y demás, así como los gastos realizados por la víctima en el proceso. Dijo el Tribunal Constitucional en un caso que conoció mediante la sentencia 020513 que trató de una expropiación irregular por parte del Estado Dominicano sobre terrenos, un bien inmueble. En este caso, el Tribunal Constitucional no solamente retuvo la falta del Estado por la arbitrariedad en la que incurrió con una expropiación sin llenar los requerimientos que establece el artículo 51 de la Constitución, así como la ley de los procedimientos en ese sentido, ordenó no solamente la restauración del bien reclamado, sino una indemnización económica, y esta sentencia la inició, o sea, este precedente lo inició en el año 2013 y continuó en el 2014
y hasta la fecha ha mantenido el mismo criterio. Y ha dicho básicamente lo siguiente, que tratándose como la especie de la negativa del Estado representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a ejecutar el pago, no existiendo controversia respecto al justiprecio y más aún habiendo realizado un avance de pago a los recurrentes, este tribunal considera que la sentencia objeto de revisión incurre en la violación denunciada, pues la falta de pago transgrede la obligación del Estado frente al derecho fundamental de propiedad instituido en el artículo 51.1 de la Constitución. En este caso, como les decía, el tribunal ordenó la devolución del bien, así como una indemnización de carácter económico. En cuanto a la modalidad de reparación de rehabilitación, este tipo de medida, como su nombre indica, refiere a un tratamiento posterior a las víctimas de traumas, trastornos, entre otros daños, como lo sería la prestación de servicios médicos, asistencia psicológica y demás. Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha sido tímido con esta cuestión y que yo tenga conocimiento, a pesar de que tengo ya 5 años y medio en el tribunal, no ha habido una sola sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que haya ordenado una rehabilitación, por ejemplo, a una mujer que haya experimentado daños por violencia familiar o niños y niñas por cuestiones de bullying y demás, que sí han sido conocidas en el Tribunal Constitucional, pero no se ha ordenado. Pienso que tal vez se debe esto a que tenemos un tribunal muy joven, creo que el más joven de Iberoamérica, con apenas 12 años, y que progresivamente pues, el tribunal irá conociendo de estos aspectos y tal vez pudiera retener este tipo de reparación o de rehabilitación que es muy importante, sobre todo en los daños psicológicos y morales que en ocasiones presentan las mujeres como parte vulnerable y que es una experiencia ya común en Iberoamérica. Respecto a las medidas de satisfacción, estas son modalidades de reparación no pecuniaria, destinadas a restablecer la dignidad y dignificar la memoria de las víctimas y sus familiares. Entregan reparación a la víctima de forma simbólica o representativa, teniendo un impacto en la comunidad y en el entorno social al interior del Estado. Las medidas de satisfacción buscan, en primer lugar, reconocer la dignidad de las víctimas. En segundo lugar, ayudar a reorientar su vida, como lo ha establecido la ONU. En tercer lugar, a transmitir un mensaje de reprobación oficial de los graves crímenes cometidos. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Cruz Flores, Perú. En este tipo de medida se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el siguiente fallo, que es el TC 02-4018, en un caso en donde, pese a que el accionante había fallecido al momento de decidir el Tribunal Constitucional, este impuso un reproche público a través de la sentencia a la autoridad que se negó a realizar la orden que se le había dado. Se trató de una persona privada de libertad con una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que había solicitado al juez de la ejecución de la pena una variación en la modalidad de cumplimiento de la pena. En este caso solicitaba el cambio de la prisión en la cárcel a una prisión domiciliaria para poder recibir tratamiento en caso de un cáncer terminal. Resulta que la autoridad que mantenía su retención, a pesar de que el juez de la ejecución dio la orden de que fuera recluido en su casa para recibir atenciones médicas, el Ministerio Público se negó a ejecutar esta decisión. Y el tribunal, cuando llegó al Tribunal Constitucional, hizo un reproche público a través de la sentencia a la autoridad y dijo de manera tal que estamos en presencia de un verdadero desacato, lo cual supone un acto de arbitrariedad que es a todas luces intolerable en un Estado social y democrático de derecho, particularmente en una especie como la que nos ocupa, en la cual una persona ha tenido que seguir recluido en un recinto carcelario a pesar de que su condición de salud no se lo permite. Y además, a pesar de que el juez de la ejecución ordenó que se cumpliera la pena en su domicilio, con la finalidad esencial y humanitaria de que tuviera la oportunidad de someterse al procedimiento médico
de quimioterapia. Debo decir que la persona falleció en el recinto carcelario. Como se observa, es un reproche que el tribunal le da al Ministerio Público, que se resistió a cumplir con la orden del juez de la ejecución de la pena. Hay otra de las garantías, que es la garantía de no repetición. En República Dominicana se ha verificado este tipo de garantía, pero no ya en un asunto, en un proceso de amparo, sino en proceso de acción directa de inconstitucionalidad. Las garantías de repetición trascienden la condición individual de las víctimas, lo ha dicho así la Corte Interamericana, para centrarse en las causas sociales, legales y políticas que crearon una situación de graves violaciones a los derechos de las mismas. Se debe tener en cuenta dos requerimientos. Uno, la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen violación a derechos humanos. Y dos, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichos derechos. Ejemplos de esta medida de repetición lo tenemos en una sentencia exhortativa al Congreso Nacional dictada por el Tribunal Constitucional en el año 2015, se trata de la TC 048915, donde dijo así las cosas: este Tribunal Constitucional considera que han de ser adoptados los recaudos legislativos correspondientes para que se optimice el recurso de casación, por cuanto resultaría más equilibrado un modelo en el que, con independencia de que exista un límite general que restrinja por su cuantía los asuntos que acceden a la Corte Suprema, aunque 200 salarios es un monto exorbitante, se abra una vía alternativa con base en el interés casacional que, como ya se ha indicado, permita a la Suprema Corte de Justicia apreciar ese interés en los asuntos tramitados por razón de cuantía. En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que era exorbitante la cantidad de 200 salarios mínimos para poder, en la condenación de la sentencia de la Corte, para poder acceder al recurso de casación. De igual manera, en otra sentencia del año 2015, anuló la disposición que impedía a una mujer contraer matrimonio antes de los 10 años de haberse divorciado. Esto lo estableció el Tribunal Constitucional y dijo: el valor de la dignidad humana implica que todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tienen derecho a ser tratados siguiendo los patrones culturales esencialmente validados con respeto y consideración. De ahí que prohibir a la mujer que contraiga nuevas nupcias antes de que transcurran 10 meses de la fecha del divorcio constituye una desconsideración e irrespeto a su condición de persona, porque dicha prohibición parte de una presunción de dolo consistente en que la mujer puede ocultar un estado de embarazo con su nuevo esposo. De igual manera, siguió con la sentencia 0461 del 21, en la que dijo: respecto a los requisitos para el ingreso a la carrera administrativa, el texto del numeral 2 del artículo 37 de la Ley 4108 de Función Pública disponía tener edad inferior a los 50 años para poder ser acreedor del beneficio de la jubilación. Al respecto, dijo el órgano constitucional: respecto a la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado, este tribunal es de opinión que dichos parámetros no justifican la exclusividad de las personas mayores de 55 años para ingresar a la carrera administrativa y especial en razón de que el numeral 2 del artículo 37 así no lo establece. Ya me están avisando que estamos en tiempo. Solo quiero decir que el problema en Iberoamérica, a mi modo de ver, no es la cuestión de las medidas de reparación, o no son ellas. El problema es de la efectividad de la sentencia una vez dictada por los tribunales. En República Dominicana no existen, a nivel del Tribunal Constitucional, ningún mecanismo creado en su ley orgánica para la ejecución de las sentencias. Paradójicamente, en el derecho común en República Dominicana tenemos el juez de la ejecución y aún en eso ya ustedes ven que les expuse un caso en donde fue desacatada la orden de un juez de la ejecución, y en materia de derecho común tenemos una ley que regula la cuestión del juez de la ejecución en derecho común, más no así las sentencias que provienen de la acción de amparo, que es un proceso constitucional,
o de las ADI. Eso es una paradoja que se debe resolver y que espacios como esto deben servir para socializar el tema de la ejecución de la sentencia, porque es el tema nodal de esta cuestión. Poco importa que los tribunales constitucionales pues, ordenen esas medidas de reparación y garanticen profundamente esos derechos si no contamos con los mecanismos del lugar a los fines de ejecutar y hacer ejecutar esas decisiones. Creo que debemos socializar y en un próximo congreso de esta naturaleza tomar decisiones en conjunto firmes para nosotros hacer un llamado a los estados que corresponden a las cortes que se reúnen en esta esfera, que tomen las medidas del lugar para que estas cuestiones no sigan ocurriendo, porque este es el verdadero problema, no son las medidas de reparación, sino la inejecución, la falta de la cultura de ejecución, el estado leviatán que a veces permanece en algunos estados y que no nos damos cuenta de que estamos viviendo tiempos modernos y que debemos cambiar y que debemos garantizar los derechos. Y esto debe venir a partir del Estado mismo, que no solamente debe garantizar derechos, sino que teniendo un tribunal constitucional y un poder judicial que garantizan el Estado social y democrático de derecho, como son los estados de los aquí presentes, pues entonces haya mecanismo para que esto sea una realidad, se materialice realmente a favor de las personas conculcadas o amenazadas en su derecho. Buenas tardes.